Y esto, Angelito. Hola, profe. Hola niños, ¿cómo están? Hola, Bien. profesor. ¿Bien? Hola, profe. Hola, Pucha, profesora. ayer Hola, tuvimos, profe. la verdad estoy bien todavía, pero estoy muy preocupada porque ¿Qué ayer pasa? se hizo la prueba y la verdad es que los resultados están muy malos, ¿ya? Me preocupa. ¿Qué tiene tanto ruido? Para que silencie ¿Está su muy malo micrófono. la profe? Están malas las pruebas, muy malas. Muy Mm, malas. Entonces, a mí me preocupa de repente mirar que alguien tenga, supongamos, eran 20 preguntas, que alguien tenga 14, 15 así de corrido malas. Sí, todas, malas así, casi todas. Entonces, claro, sí, hay algunos azules, pero en general están malas. Y lo otro que a mí me preocupa, que ya me viene preocupando hace días, que se están metiendo cada día menos. Entonces, por ejemplo, yo ahora estuve esperando, siempre espero unos minutos, y de hecho nos dijeron el otro día, no esperen minutos, ellos se tienen que integrar. Y, por ejemplo, recién ahora hay 45 personas y son cerca de 90. Entonces, menos de la mitad está asistiendo, y ¿qué está pasando con la otra mitad? Entonces, yo el otro día pregunté dudas, no hay dudas, no me han mandado preguntas tampoco a través de los profesores jefes que de repente, entonces, ¿qué es? Porque obviamente no puedo decir, no, son ustedes, no, yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. Sí, tengo responsabilidad. Entonces, eso quiero que veamos, porque todo lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? No es simple. Yo les dije, esta materia no es sencilla. Los aprendizajes en segundo medio no son simples, son complejos, son abstractos. Hay muchas cosas que uno no las ve. Entonces, ya al no verlo es complicado, porque hay que imaginárselo, hay que estar muy concentrado. Entonces, ¿qué va a pasar con las futuras evaluaciones? Y yo no tengo contemplado hacer trabajos, por ejemplo. Porque el año pasado, cuando recién comenzamos, que se mandaron esas guías, ustedes estaban en primero, la mitad, o menos de la mitad, mandó guías en los distintos cursos. Entonces, se quedaron con un ritmo, según yo, parece del año pasado, así, de no hacer las cosas, de no asistir muchas clases. Ya hay 48, ya llegaron dos más. Entonces, me preocupa eso, pero tiene que cambiar el asunto, porque la verdad es que sí, es distinto a estar en una clase presencial, eso de todas maneras. A uno como profesor también le influye el no estar presencialmente, ¿no es cierto? Porque de hecho cuando uno no hace preguntas, sí, se pueden quedar callados, pero cuando uno está presencial, ya, pues le insiste y terminan hablándole. Pero acá muchos, cuando uno hace clases, estoy hablando de todos, ¿ah? No de ustedes en particular, segundo B y C, pero acá cuando uno hace clases por Zoom, si se quieren quedar callados y no contestarle nada al profesor, no le contestan nada. Incluso hay algunos que apenas saludan, entonces uno tiene que insistir con el saludo como, como 4 veces, ¿no es cierto? Hasta que a uno le responden. Ustedes han sido muy diferentes, varios que han encendido su cámara y me están escuchando. Pero sí es complejo la clase por Zoom, pero se puede aprender, se puede. Cuesta un poco más, pero se puede. Entonces yo los animo a que si realmente no han entendido algo, primero lo pregunten. Y segundo, a que hagan las tareas, ¿no es cierto? A que estudien, porque hay que estudiar. Entonces, ustedes tienen que pensar en el futuro. La pandemia se tiene que acabar en algún minuto. No vamos a vivir para siempre en pandemia, o a lo mejor, así como vamos a tener que vivir con muchas cosas y adaptarnos a muchas cosas, en algunos aspectos por un tiempo nos vamos a tener que adaptar a no sé, pues andar con mascarilla, o si estamos en lugares más cerrados, tener más precauciones, más lavado de manos, alcohol gel, etcétera. Pero esto va a pasar. ¿Y qué va a ocurrir con ustedes si no estudian
porque ya el año pasado también fue complicado y este año se viene tan complicado como el año pasado. Entonces, ¿qué van a ser 2 años perdidos? Eso, ¿no? Pues ustedes son muy inteligentes, entonces, y la vida siempre avanza. Entonces es necesario que las cosas las hagan de otra forma. Entonces, por favor, estudiar, preguntar, ponerse las pilas, como se dice en buen chileno, así, ¿no es cierto? Porque si pretenden después seguir estudiando, y aunque no siguieran estudiando, si yo voy a trabajar igual, necesito saber algunas cosas, ¿ya? De acuerdo, profe. Por favor, así que ojalá que yo igual, vamos a ver qué se hace, ya, que algo vamos a tener que hacer de todas maneras, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de que el año 2021, porque es pandemia, se les regale y pasen otra vez tantos porque se les arregló la nota o por lo que sea, porque como estamos en pandemia, yo sé que hay muchos que tienen situaciones complicadas. El hecho de enfermarse, el hecho de que no haya trabajo, el hecho de que, bueno, ha cambiado todo, ¿no es cierto? Por este cuento del trabajo, que se han tenido que ir a vivir con los abuelos, se han ido otros afuera de Santiago, ha sido complicado y eso no lo podemos desconocer, pero hay que seguir avanzando, hay que tratar de arreglar las cosas lo mejor que se puedan, pero no quedarse pegado y estancado esperando, no sé, porque la idea es que vayan aprendiendo. Entonces, que saquen un cuarto medio, si no se van a quedar así como están, van a querer otras cosas. ¿A qué me refiero yo en algún minuto? Yo creo que muchos van a querer después estudiar. Y si se dan cuenta que, uy, no aprendí nada, no aprendí de matemática, no aprendí de historia, no aprendí de biología, no aprendí de ninguna cosa, y me está haciendo falta ahora. Entonces, para que esos arrepentimientos después que puede ocurrir, para que eso no pase, todavía hay tiempo. Aquí estamos en la primera evaluación, se puede revertir completamente esto, pero eso depende de ustedes. Yo no puedo hacer milagros, aunque yo cambiara muchas cosas, a lo mejor ya, pero milagro no voy a hacer. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, es necesario de que ustedes tomen las clases de otra manera y entiendan que se puede aprender, sí cuesta, pero tiene que ver con fuerza de voluntad. Yo creo que eso es súper importante, ordenarse, organizarse. Ya están en segundo medio, ya, o sea, el tiempo pasa tan rápido, imagínense, estamos a mitad ya de abril. ¿Cuánto nos queda para que termine este semestre? Nos queda mayo, junio y la primera semana de julio ya, la segunda semana de julio están saliendo de vacaciones y terminamos el semestre. Entonces van a empezar a ir las cosas así muy rápido. Entonces, por favor, ¿ya? Em, por favor, ponerse las pilas, preguntar si no se entiende algo, tener cuadernos, hacer tareas. Ya, chiquillos, para segundo medio, lo que pasa, a ver, pasaron dos cosas. Yo hace unas semanas atrás, yo tengo correos que, sí, el correo del año pasado es el mismo, pero yo hice mi correo personal. Por lo tanto, a los primeros les hice un correo, a los terceros le tengo otro correo y a los cuartos otro. Me faltan ustedes. Pero empezamos a aprender a usar Classroom. Ustedes han oído hablar de Classroom, ¿sí? ¿No es cierto? Es Sí, una, no sé si es pero aplicación, el profe accesorio tiene el de Google, Classroom. sí, porque estamos tratando, porque la verdad es que es súper bueno trabajar con Classroom para nosotros, porque como aparece en carpeta, entonces todo uno lo va dejando en carpeta, tienen acceso a ustedes, tenemos acceso a nosotros. Entonces yo tengo que aprender a trabajar en Classroom y ahí para no estar haciendo otro correo más y dándose. Ya. Eh, si tienen dudas que sean muy urgentes, mándenme las consultas al correo del año pasado. Pero eso es verdad en mi correo personal, entonces de repente el año pasado tenía una montonera de cosas que era horrible. Entonces empecé por hacer otros correos porque era complicado meterme y sumergirme ahí para, ¿no es cierto?, ir rescatando los trabajos, tareas o cosas de los distintos cursos. Yo le hago toda la enseñanza media, o sea, 400 alumnos serán, 300 y tanto. Entonces era complicado, ¿ya? Por eso lo hice, bueno, pero
como todavía tengo que definir esto, si les hago otro correo o si ocupo Classroom, ya, ustedes mándenme lo que necesiten urgente, pregunta, al correo del año pasado, el ivoneshoffman@gmail.com, ¿ya? Y si es algo más urgente, porque la verdad es que sí, yo leo los correos, pero no los leo, no estoy todos los días revisando a cada rato los correos. Entonces de repente pasan 1 o 2 días que no he visto, se me ha pasado algún correo, por si acaso, a través del profesor jefe. Estamos comunicados por WhatsApp, entonces es bastante más rápido. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿El tema de lo cuántico entra en biología o es de otra rama de la ciencia? Lo cuántico, mecánica cuántica, física, química, lo cuántico. ¿Ya? Eso. Ya, voy a compartir el PPT. A ver, voy a compartir el PPT para preguntarle qué cosa. A ver, hubo, ¿no es cierto? Espérenme, aquí está, porque tengo otro Power abierto. Ya, ¿qué cosas tuvieron de dudas en la prueba? ¿Qué cosa fue como tan difícil que la cosa no funcionó y no fue bien? Ay, no quiere esta cosa aquí. Ya, a ver, ¿qué me quedó como duda? A ver, para las siguientes pruebas, yo coloco, o todos colocamos instrucciones. Y yo agregué además en las instrucciones de la prueba que usted fuera cuidadoso, se fijara bien, ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, se pega WebClass. Entonces uno tiene que esperar un ratito y WebClass funciona antes de que uno se asuste, que no se mandó, no se envió, todo lo demás. El día de ayer WebClass tuvo algunas fallas, de repente le enviaban y decía que no enviaban y había llegado la prueba porque yo estuve revisando, entonces de repente me mandaban algún WhatsApp a través o directamente a través del profesor jefe y yo lo veía, ¿ya? Ahora, donde yo no voy a hacer nada, y esto es como cuando uno hace pruebas presenciales, que uno le pone las instrucciones sin borrones. Profe, me equivoqué, igual la marqué, ¿le puedo hacer un borrón? Es sin borrones. Y aquí, si usted se equivocó y marcó mal, por eso que se supone que usted aprieta el botón y después viene el enviar, ¿o no? ¿O no es así? Cuando responden la prueba, niños. ¿Aló? Sí, profe. Ya. Entonces, deben tener cuidado porque si usted se equivocó, la verdad es que yo ahí no voy a hacer nada porque imagínense, yo tengo 14 cursos, por 1 o 2 que se equivoquen en marcar una pregunta, ¿no es cierto? La respuesta, voy a tener que estar metiéndome en cuántas pruebas para corregir, aparte que yo no los veo. Entonces, ahí entra la suspicacia, es decir, ¿será así? ¿O es que después veo la respuesta? Entonces, se dan cuenta que es complejo, por lo tanto, yo la respuesta es que yo no puedo hacer nada si usted se equivocó. Cuando nosotros hacemos algo, cuando WebClass se pegó, cuando WebClass, ¿no es cierto?, dejó de funcionar, ahí nosotros vemos, digo nosotros, porque hay cosas que yo no puedo manejar en WebClass. Yo no soy administradora, yo tengo que ver con mis pruebas, ver las notas, que yo las asigno, las hago y todo lo demás. Pero hay cosas que yo no las puedo hacer en relación a WebClass. ¿Ya? Supongamos de repente se pegó y yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, una vez no podía asignar pruebas tampoco, asignaba y no me permitía a un alumno una prueba trazada. Entonces, el administrador, porque hay un administrador en el colegio, él lo pudo hacer manual y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos ciertas limitaciones los profesores que no somos administradores. No pueden ser todos administradores. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta en relación a la prueba? Sobre Ayer a mí hubo un poco de problemas. ¿Ya? ¿Cómo cuáles?
que la número 11 y la 15 no se querían enviar. Logré que la 11 se enviara, pero la 15 no hubo resultado. No, Ya, me ¿sabe salía qué? A mí en otro curso me pasó, en otro nivel, me pasó algo así. Y yo revisé y, bueno, se habían enviado. No, en este caso no era la pregunta, sino que era la prueba. No podía enviarla. Y cuando yo revisé, la prueba había llegado, estaba enviada. Entonces, Profe, podría ser que ocurriera eso, haya ocurrido eso. Pero WebClass en realidad nos ha dado hartos dolores de cabeza. Dígame. ¿cómo se ve el tema de la nota? El tema de las notas, primero lo voy a ver yo y después sabrán. ¿Ya? Gracias. ¿Listo? Ahí voy a ver lo de las notas. Yo creo que se quedaron, porque el año pasado al final nadie tenía rojo. Yo creo que se quedaron con esa idea. Pienso yo, estoy pensando en mi pensamiento. Nadie me ha dicho nada, ni lo he comentado con nadie. Yo pienso que están modo 2020. Yo creo que están en ese modo. Ya. Preguntas sobre las preguntas. ¿Qué dudas le quedaron sobre la prueba en sí? No sobre WebClass, que de repente nos juega chueco. Preguntas. ¿Qué cosas no entendieron? ¿Encontraron que las preguntas eran complicadas? Había No, mucho... la verdad es que yo encontré un poco complejas las preguntas, pero se entendían de qué quería la pregunta. ¿Me, Ya, me, me entendió algo así? sí, ¿O lo entendí. Ahora, en el caso suyo, usted, ya, el tema era complicado, ¿le faltó estudiar más que cree usted? ¿O no se no, explicó? me faltó estudiar nomás? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo le dedicó usted a la prueba? Le dediqué, le dediqué como de la hora que tenía, como 45 minutos. O sea, usted no estudió. No. Es verdad, eso no es estudiar. Gracias por decirlo, gracias por ser honesto. A ver, ¿alguien más me podría decir? Me interesa saber qué cosa no se entendió de los temas, por ejemplo, de los temas que aparecieron en la prueba. Yo también pregunté sobre el apunte que envié. Son temas que estaban más desarrollados en el apunte que se mencionaron en clase. Ya, por ejemplo, del Hay una microscopio. consulta en el chat. Ay, en el chat, a ver, es que el chat dice una pregunta en la membrana plasmática. Esta es solo para limitar el espacio entre el contenido de la célula exterior, ¿no? Tiene más utilidades, pues. Tiene más utilidades. ¿Para qué más sirve la membrana celular? De hecho, la membrana celular en todas las células tiene muchas funciones. No recuerdo si había una tarea por ahí donde tenían que averiguar otras funciones, pero tiene muchas más funciones la membrana, no solamente delimitar. ¿Qué otras funciones tenía la membrana? ¿A qué le servía la célula? ¿Para qué más? ¿No? No, ya no, profe. Recuerden que las profe, células... Dígame. o sea, no sé si es correcto la verdad, pero la membrana celular no servía así como para proteger como a la célula o algo así. Ya, pero hay formas de protección. ¿Cuál era la forma de protección en este caso? Claro, sí, está bien. Como proteger de como célula así como mala, por así decirlo. Sí, pero ¿cómo, po? ¿Eso sería de qué? Como ¿Cómo evitar lo que decís? entren como al núcleo o algo así. Es que no sé, profe, A la no. célula. Estaba la membrana. Profe, era A como ver, una pared celular. no, estamos hablando de la membrana. Una cosa es la pared y la otra es la membrana. ¿Ya? Son dos estructuras distintas. De partida, la membrana sí la tienen todas las células, la pared la tienen algunas. Entonces, esas cosas, si usted a esta altura, imagínense, todavía no la maneja, hay que preocuparse porque esas cosas son como básicas, como la suma y la resta. ¿Ya? A lo mejor yo no tengo que saber todo de la pared, ni todo de la membrana, pero sí debo tener claro que son membrana, estructura fundamental, la tienen todas.
Citoplasma la tienen todas. Material genético lo tienen todas las células. ¿Ya? Entonces, no olvidar esas cosas. Por eso les digo, siempre en toda la asignatura hay como la suma y la resta de las matemáticas. Si yo no sé eso, es difícil aprender lo otro. Difícil también entenderlo. Eso es como la base de... Entonces, cuando yo hablo de células, estoy hablando dentro de la biología algo básico. Cuando yo hablo de las partes fundamentales de la célula, estoy hablando de aquellas partes que no pueden faltar y que las tienen todas. ¿Ya? Ahora, en el caso de la membrana, recuerden que las células son unidades vivientes, tienen vida. Por lo tanto, la membrana, claro, delimita, separa. Es como las paredes en una casa, ¿no es cierto? Separa del resto. Pero esta membrana, además de hacer eso, ¿no es cierto? Decíamos, regula, controla lo que va a entrar y va a salir, porque como la célula es una unidad viviente, necesita, ¿qué necesita? ¿Qué necesita si las células son unidades vivientes? ¿Qué necesitan nuestras células? O todas las células. ¿Respirar? Comida. Respiran, Profe, necesitan alimento. era la que transportaba nutrientes. Exacto, o sea, pero no solamente nutrientes, también transporta, ayuda al transporte de, ¿no es cierto?, de desechos. Por eso se habla de intercambio de sustancias, o sea, yo voy a tener mi célula, voy a ocupar aquí, a ver, espérenme, ahí está el lápiz. Si esta es mi célula, ¿por qué? Espérense, que no se marcó, no sé por qué. Ahí está. Supongamos que esa es una célula. El monito no me va a quedar muy bonito. Esta es la membrana, todo esto. Este es un límite. Este es el medio externo. Todo esto es el medio externo. Entonces, esta membrana me separa el interior celular, porque aquí hay una serie de elementos del exterior, donde también hay más. Ahora, pero esta membrana permite que pasen sustancias hacia el interior que son necesarias, oxígeno, nutrientes, ¿no es cierto? Pero también permite que salgan sustancias. Y en ese caso, ¿no es cierto?, una de las funciones importantes, decíamos intercambio. Aquí se puede decir de distintas formas. Permite el intercambio de sustancias. Esa es una. Podemos decir también que controla, decíamos controla el paso de sustancias o regula. ¿Ya? También podemos decir que por todo esto, la membrana celular es una membrana selectiva. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, ahí está, y lo cambié con el... Todo esto es en relación a la membrana, que es una estructura fundamental, por eso no puede faltar en la célula. Ya, ¿alguna otra pregunta? Este es el minuto, no importa que no avancemos en lo otro, pero esto para mí también es súper importante, que tiene que ver con la retroalimentación. ¿Ya? Dígame, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué otra pregunta? Pero háblenme, niños, porque no veo. No, sí, profe. Que estaba hablando con mi mami. Unir a las células, sí, también. Dentro de las membranas, perdón, dentro de la función de la membrana, recuerden que la membrana tiene muchas funciones. ¿Ya? Tiene otras funciones, no solamente delimitar y controlar el paso de sustancias, tiene que ver con unión. En los organismos pluricelulares, donde hay una célula al lado de la otra, por ejemplo, las membranas establecen, ¿no es cierto?, uniones específicas. ¿Ya? Eso en los organismos pluricelulares. Tienen que haber ciertos mecanismos que hacen que las células se unan. Y eso lo hacen a nivel de la membrana celular, por ejemplo.
en primer lugar. Otra función que tiene la membrana es de comunicación. La comunicación celular se hace a través de la membrana. Por ejemplo, esto de los organismos, sigamos pensando en organismos pluricelulares. Las células tienen la capacidad de enviar mensajes, que son moléculas. Hay moléculas que actúan como mensajeros. Y se las va a enviar a otra célula, que está en otro lugar. Y aquí, en la membrana, van a haber receptores, otras moléculas que van a actuar como receptores de estas moléculas que son los mensajes en sí. Entonces, y eso todo ocurre a través de la membrana. ¿Ya? Entonces tiene que ver con unión, tiene que ver con comunicación. Hay células que se adhieren, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias, que son organismos unicelulares, se pueden adherir con otras bacterias. Las bacterias hacen una formación, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? ¿Creaban algo las bacterias? Bueno, las bacterias son organismos unicelulares, son procariotas, pero también hay veces que nosotros las vemos así como pegadas unas con otras. Si bien no forman organismos pluricelulares, pero ellas pueden existir como pegadas. Y la membrana les permite eso, les sirve para eso. O sea, aquí hemos demostrado ahora que la membrana tiene muchas funciones, pero como nosotros estábamos en ese reforzamiento, en lo que más se insistió fue en esto. En eso. ¿Ya? Algo se mencionó de unión entre células, pero yo no recuerdo haber hablado de comunicación o de esta adhesión entre organismos que son unicelulares. ¿Ya? O sea, en resumen, la membrana tiene muchas funciones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda acerca? Nosotros hablamos específicamente de la célula eucariota, ¿no es cierto? Y vimos las partes fundamentales. Y sobre todo del tema que hablamos, que continúa en la clase, que era el núcleo y el material genético. Ahora, yo vi eso, hice hincapié en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora es cuando nosotros vamos a usar todo eso. Ahora lo estamos usando. Ahora nosotros estábamos hablando ¿de qué? ¿De qué estábamos hablando? Las clases pasadas que no entraron, a ver. ADN. No. El ADN, pues, el ADN. ¿Y dónde está el ADN? En las células eucariotas está precisamente en el núcleo Eso. y corresponde al material genético. ¿Ya? Entonces el ADN se encuentra dentro de la célula procariota. En todas las células hay ADN. En las procariotas, sí, también está dentro de las células, pero en el caso de las procariotas está libre. O sea, si esta es una célula procariota y este es el ADN, ahí está libre. En cambio, yo voy a dibujar una eucariota. ¿En la eucariota el ADN se encuentra en el núcleo? El núcleo, está el núcleo, aquí también hay ADN, pero hay una membrana que lo encierra, una membrana que se llama membrana nuclear, porque aquí se formó un cuerpo, voy a hacer una rayita encima para mostrar que esto es un cuerpo, esto es un cuerpo. ¿Ya? Y dentro de ese cuerpo está guardado el ADN. Entonces, ambas células, voy a representar así a célula, esta es la célula procariota, esta es la célula eucariota, ambas tienen ADN. Pero, ¿no es cierto?
Esta que es más simple, tiene un ADN libre acá, en esta región que se llama, ¿cómo se llama? Algo así. No, pues No. no. Membrana celular. La membrana celular es esto. La membrana celular delimita, encierra, separa. ¿Qué es lo que hay? Y todo El está alineado. citoplasma. Ese es el citoplasma. Niños, ahí ya me queda claro por qué la nota. Ese es el citoplasma. ¿Ya? Ahora, este ADN, este es el ADN. Aquí también hay ADN, pero el ADN aquí está encerrado. Aquí está encerrado por una membrana. La estoy engrosando. Es una membrana, ¿no es cierto?, similar a esta. ¿Ya? Todas las membranas que hay acá en las células son similares a la membrana celular, pero aquí no hay membrana, por eso aquí el ADN está libre en el citoplasma, en cambio aquí está aislado el ADN por esta membrana y forma parte el ADN de este cuerpo que se llama núcleo. ¿Listo? Ya. Sí. Ya. Deben estudiar, tienen que estudiar toda esta parte porque no sé si se repita la prueba o si se haga alguna tarea, algún trabajo sobre la materia, y si ustedes no la han estudiado y no la manejan, no va a servir, y la idea es que sirva, ¿ya? Aparte que todo eso que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, en este reforzamiento, retroalimentación, en esta unidad cero, como la llamemos, ¿no es cierto?, lo necesitamos para lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo hicimos no es por obligación, es por necesidad. ¿Ya? Necesitamos recordar, activar algunos conocimientos que son necesarios para lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Preguntas. Cualquier pregunta, háganla ahora. Aprovechemos Entonces la célula eucariota en su núcleo tiene encerrado el ADN. Exactamente. La célula eucariota tiene encerrado el núcleo, o sea, el ADN en el núcleo, en cambio, la procariota lo tiene libre. De hecho, ahora íbamos a hablar precisamente de eso. Íbamos a hablar hoy día ADN y cromosoma. Ya, otra pregunta. Sobre el ADN, el material genético en general. Yo. Profe, Ya. Pregunten nomás. es que le quería preguntar que, o sea, si todas las células tienen como ADN, entonces las células se pueden clonar así como hacer una misma, como planta de la misma célula o algo así. A ver, el hombre ha hecho tanta investigación y ha hecho tantas pruebas que sí, clona las células. Pues. Las hace, de hecho, de nuestro organismo, cuando provocan que las células se dividan, en el fondo cuando las células se dividen, se generan células iguales. Y como son iguales, uno habla de clones. ¿Ya? Entonces, sí, seguramente potencialmente todas las células podrían ser clonadas. Si uno le entrega las condiciones ambientales apropiadas, recuerden que todas las células son unidades vivientes. Eso significa que necesitan todo un ambiente, tiene un ambiente para ellas poder vivir, existir, crecer, desarrollarse. ¿Ya? Entonces, sí, yo digo que sí, se pueden clonar todas las células teniendo ese material genético, esa información. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otro compañero va a preguntar algo más? Yo. Dígame. La cromatina es como el citoplasma, pero del núcleo. No, ahí hay confusión de conceptos. Si este es el núcleo, este es el núcleo. Le voy a poner aquí núcleo. Y más aún voy a colocar
Ya. ¿Qué es lo que, ¿de qué se componía el núcleo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, de partida ya me pueden decir dos cosas que tiene el núcleo. El ADN. ADN, bien, súper, así me gusta. Atento, atento, atento. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Cromatina. Pero hay otra cosa que antes estuvimos mencionando acá, que era propia del núcleo. Em, Moléculas. La membrana nuclear. Pensé que cargué mucho. Cuando empiezo a cargar la orilla de la pizarra, se chispotea la cosa. Membrana nuclear. Que estoy en la orilla. Ya, membrana nuclear. Esta es la membrana nuclear. La voy a rayar. Esta es la membrana nuclear. Esta es. ¿No es cierto? De esta estábamos hablando. La voy a remarcar. Si esta no existiera, no habría núcleo. Entonces, tenemos ADN, membrana nuclear. Aquí además había algo similar al citoplasma, que se llamaba jugo nuclear. Y en ese jugo nuclear, que es una sustancia como viscosa, tiene agua, tiene moléculas, diversas moléculas, ¿ya? Ahí encontramos al ADN y encontramos a otras moléculas, ¿no es cierto?, que acompañan al ADN, que eran las llamadas histonas. Histonas. Pero dijimos que el ADN, no solo lo dijimos, lo vimos monitos. Bueno, lo cargué mucho, disculpa. Dijimos, ¿no es cierto?, que el ADN se asociaba a estas histonas y se formaban unos filamentos, y esos filamentos eran la cromatina. O sea, es como ¿cómo se dice? Una mezcla, por así decirlo. Caralo. Algo así. Entonces, si este era el ADN que era de doble cadena, lo estudiamos, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner una pelotita, eso me va a representar a varias histonas. Este ADN se enrollaba alrededor de las histonas, que son esta pelotita. Esta pelotita me representa a las histonas. Y el ADN doble cadena se vuelve a enrollar. Eso también lo dijimos, lo vimos, lo mostramos. Y todo esto que se formaba, todo esto era la cromatina. Y esa cromatina, que finalmente, si yo la aprecio en el microscopio electrónico, se ve como unos hilos acá. Algo muy tenue ahí. Eso le iba a preguntar. Si es que el ADN se enrolla mucho, creaba una figura. Ah, es que no era figura, cuerpos. Entonces, Eso. esta cromatina se puede seguir enrollando. Se sobreenrolla en el fondo, el ADN se puede seguir enrollando sobre las histonas, ya va a ir más allá de formar la cromatina y se formaban unos cuerpos ya más gruesos, más cortos, que eran los y eso íbamos a ver específicamente hoy día, los cromosomas, porque tenemos que hablar de los cromosomas. Tenemos que entender por qué, ¿no es cierto?, existen o se forman. Entonces, a final de cuentas,
estos cromosomas, hablemos de los organismos eucariotas, ¿no es cierto? Estos cromosomas están formados de cromatina que se sobreenrolla. De eso está formado. Ahora, lo que también debemos tener claro es que este fenómeno de que se forme cromosoma es reversible. ¿Es reversible? Claro, no O sea, siempre está el o sea, se puede, en teoría se puede, ¿cómo se dice esto? Desenrollar, en teoría, algo así, más o menos. Exactamente. Pasa de, ¿no es cierto?, enrollarse mucho, ¿no es cierto?, la cromatina, de enrollarse mucho y constituir los cromosomas, a los cromosomas como desarmarse y constituir la cromatina. ¿Ya? Pero nosotros el ADN no lo vamos a encontrar solo, siempre lo encontramos asociado a estas histonas, siempre. ¿Ya? Ya, niños, bueno, hemos terminado aquí. Hoy día, bueno, hablamos, vimos un poco, la compañera, no, la María Betina. ¿Me quieres preguntar algo, María Betina? Que estamos en la hora. Bueno, eso ya fue como, ¿no es cierto?, la retroalimentación, aclaramos algunas dudas. Pero la verdad es que yo creo que deben estudiar, ¿ya? Porque Sí, hay cosas profe. que es necesario verlas varias veces. Yo siempre les pongo de ejemplo. Cuando apareció WOM, todos sabían, después de la primera vez que lo vieron, que lo que era WOM. ¿Qué es WOM? WOM, ¿Sí? no me acuerdo, profe. En Es como internet. una compañía de teléfono, ¿no? Ah, Cuando recién apareció, cuando ya... pensé que se refería a algo de biología, ¿Lo que era profe. compañía de teléfono? ¿Usted lo aprendió al tiro? No. Usted lo tuvo que ver todas estas veces para aprender qué era WOM. Después hay una propaganda que la encuentro muy entretenida cuando habla de Claristel. Claro, al principio, ¿qué es lo que es Claristel? Claristel, uno no se acuerda, pero después lo ve tantas veces que termina aprendiéndose las cosas. Con el colegio pasa lo mismo. A la primera uno no se aprende todo, porque hay muchos elementos distractores, hay elementos que impiden que uno entienda, ¿no es cierto? Hay unos que pueden aprender más rápido que otros, pero sí o sí hay que ir repasando, y para eso hay que estudiar. Es una propaganda, es para hacerle el WOM más entre Claro, ¿no es cierto? Y Entel formaron Claristel, para no hablar ni de Claro ni de Entel. Pero escuchen las propagandas, pues chiquillos. Ya, niños, la otra clase vamos a hablar de ADN y cromosomas. Eso es lo que vamos a ver esta otra clase, ¿ya?